Buen día, Alexis. Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia y sobreviviendo a la vacuna, porque sí me sentí un poquito Pero, algunos malestares de la vacuna, pero pero, bien, pero ya pasó, eso ya, me lo contaste. ya. Yo no sabía si había sido el pozole y la pizza y las papas gratinadas con queso o Claro, había sido la vacuna. había otras variables intervinientes. Sí, demasiadas. Y con el calor que empezó a hacer aquí, no sabía si había sido la soleada porque me había tocado una fila tremenda. Había- Sin había- embargo, Habías dicho que te iban a poner la vacuna contra la rabia. sí, estaba fatal el calor en todo lo alto. El clima se desquitó y dijo, parece que el sol agarró una lupa y dijo, ¿dónde estás? Me localizó y pues sol con lupa, te imaginas cómo se sentía, ¿no? Ustedes están en pleno verano. No, estamos saliendo de la primavera, estamos por entrar al verano. Claro, sí, claro. Pero sí, el clima pues ya por efecto de calentamiento global, que no hace falta que le expliquemos a la gente, tenemos grandes estragos. Sí, aquí en otoño, pero ya con lluvias hemos tenido, ahora hace poco, hoy tuvimos algunos truenos y relámpagos. Aquí ha estado intermitente, de pronto ha hecho frío en temporadas donde no hacía frío y ha hecho un tremendo calor, pero por ratos. Calor de esos que seca completamente y según estamos ya en algunas revisiones de crisis por la cantidad, el agua disponible, ¿no? Pero ese es un tema que no vamos a platicar porque la No, gente se enoja. No, no, no la vamos a arreglar tampoco. no, no. Vamos a ver hasta dónde podemos. Pero fíjate que aprovechando la situación, hay mucha observación con respecto a cómo se siente la gente con lo de la pandemia. O sea, sí es cierto que hay un encierro, sí es cierto que es difícil que no tengas la misma normalidad de antes, Mm. pero mientras uno está encerrado, tienes miedos de que te vayas a enfermar, miedos de que venga un alimento contaminado, miedos de que alguien te visite y te contagies o tengas que salir a tirar eh, la bolsa del desperdicio y de pronto algo te contamine, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto debo de estar yo preocupado por morirme? ¿Sí? Es decir, a todos nos llega en algún momento y es un tema del cual la gente no quiere hablar. Es decir, yo como padre de familia, Gar, si tú dices, ok, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de planear por si me llega a suceder algo? Nosotros compramos un seguro de vida por si te llega a pasar algo, no quede Que desvalida la familia, no te asegura la vida. que no te asegura la vida. Y lo interesante del asunto es que tenemos muchos elementos de preparación de un tema del cual no queremos hablar, pero tenemos muchas conductas que tienden a la autodestrucción, tendencias suicidas. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona que digo, ok, me voy a cuidar y no voy a salir porque es peligroso, ¿no? Pero ¿qué Ujú. tal estoy entrando, por ejemplo, a un vicio que es el cigarro, el alcohol o algún otro, ¿no? Que puede ser dañino para mi salud. Entonces, a lo mejor se me ocurre hacer una reparación en casa donde no tengo todas las precauciones requeridas porque siento que estoy en casa y como que la seguridad o la confianza aumenta y me vuelvo hasta un tanto irresponsable, ¿no? Ujú. Hay videos en YouTube donde dices, ¿por qué los hombres mueren antes que las mujeres? Y pues ves una persona arreglando una instalación eléctrica con los pies metidos en agua, ¿no? Y entonces dices, voy entendiendo qué va sucediendo, ¿no? O se te ocurre subirte a una escalera que está en mala posición. Y todos estos elementos son elementos que de alguna manera te pueden llevar por un descuido a una desgracia. Pero regresando al punto, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros, de alguna manera, nos preparamos para morir o no. Tema complejo. em, yo diría que es más, no sé si más, pero tiene un foco fuerte también más filosófico que psicológico, tal vez. Claro, claro. Em, Mira, hay algunos que han planteado que desde el punto de vista psicológico que es como muy difícil prepararse para la muerte, porque finalmente desde la configuración, desde la estructuración de la vida,
prácticamente como que la idea de la muerte no está considerada. Teóricamente sí, pero no, ni siquiera muy inconscientemente, porque en el fondo uno está permanentemente preocupado de vivir. Pero No, ese es el punto, fíjate, entre comillas. Te voy a decir por qué lo pienso de ese sentido, ¿no? Por una parte estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nosotros a veces decimos, es biólogo, estudia la vida, y uno pensaría que tiene una noción de qué es la vida como tal, pero tiene más elementos filosóficos que elementos científicos, ¿no? Porque finalmente la vida la traduces en un espacio, en un microtiempo, en donde todos los procesos funcionan al unísono, coordinados, de tal manera que mantienen al organismo vivo. ¿Me explico? Y a veces nosotros tenemos más noción de la muerte que de la vida. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se estudiaba, cuando los biólogos o los naturalistas trataban de entender la vida, lo hacían con cadáveres. O sea, mato al organismo para poder entenderlo, ¿sí? Y trato aprovecho el organismo muerto para que no te mueras. Ok, ok, ok. Había de los dos. Sí, pero fíjate lo interesante de esta parte, ¿no? Si yo considero que no estoy preparado para la muerte, si yo considero que digo, no es que, sabes que me quiero preparar para la vida, en realidad tenemos tantos miedos que nos hacen huir de la preparación para la vida, nos llevan más para la preparación para la muerte. No sé si me explico en esa parte. En qué sentido? A ver, ¿cómo? Sí, es decir, yo digo, ok, yo no, yo, ¿qué voy a hacer si voy a morir? Entonces no lo pienso, porque tengo mucho miedo de cómo va a suceder eso, cómo va a pasar. Trato de revivir el tema y ni siquiera me dan ganas de platicarlo con las personas con las que estoy conviviendo, ¿no? O sea, agarré y dice, no, mira, mamá, que me puedo morir mañana. Y tu mamá te va a decir inmediatamente, pero ¿qué se te ocurre? ¿La estás invocando? Pareciera que tú la quieres llamar, pero en realidad no se trata de eso, ¿no? Igual, si una persona trabaja en un sitio donde es muy arriesgado, imagínate que trabajas, por ejemplo, en una petroquímica donde puede haber una explosión, trabajas como algún policía que se encarga de la seguridad y demás, en algún momento puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión que tú debes de tener con respecto a eso? Y la mayor parte de nosotros, en lugar de decir, ok, debo de planear qué pasaría si me pasa algo, pensamos en, no voy a hablar del tema, no voy a hacer mi testamento, no voy a hacer mi revisión de salud y lo voy a dejar a un lado porque este tema no lo quiero tocar porque siento que estoy invocando o estoy llamando al problema, ¿sí? Sería un poquito como decir, no sé cómo le llaman la teoría de cuando tú deseas mucho algo que quieres que suceda, Ujú. pero no es en ese sentido. O sea, el hecho de que tomes algunos temas, el hecho de que tú hables de algunos temas, es porque tratas de prevenirlo. ¿Me explico? Mm. Claro, y en eso nos quedamos. Ahora, fíjate que yo creo que, me refiero a que yo creo que en eso nos quedamos. Solamente la preparación es la prevención de qué va a ocurrir en mi entorno una vez que yo ya no esté. Pero no es una preparación real para la muerte. Ujú. Es lo que decías, ¿no? Es como me voy a comprar un seguro de vida, voy a pagar un seguro de vida, tengo que pensar en la clásica, digamos, que de la gente, tengo que preocuparme de la educación de mis hijos porque es lo único que les voy a poder dejar cuando yo ya no esté. eh, Tengo que tratar de comprar una casa para que tengan un techo seguro cuando yo ya no esté, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es una preparación para la experiencia de la muerte. Y ahí donde, por eso te decía, hay algunos desde Freud en adelante que dicen, mira, ni siquiera a nivel inconsciente lo tenemos incorporado, porque la tendencia natural, más allá de que uno pueda decir, claro, tenemos algunas conductas o algunas actitudes que de pronto son autodestructivas, como consumir alimentos, bebidas, drogas que eventualmente te dañan, la tendencia natural es a vivir. Em, Hay algunos que sí preparan, por ejemplo, el testamento. Si tú preguntas en un grupo de amigos y planteas la situación de, em, ¿les gustaría saber cuándo se van a morir? Si yo pudiera decirles cuándo se van a morir,
La mayoría probablemente te dirá, eh, bueno, no sé si la mayoría, pero yo creo que habría un porcentaje importante de gente que te diría sí, porque entonces me preocuparía y me serviría para preparar, para cerrar cosas que estén pendientes, em, para preparar lo que quiero que quede listo y por último para saber que tengo tanto tiempo para disfrutar y vivir lo que he querido vivir y no seguirlo postergando, por ejemplo. Pero fíjate que haciendo el ejemplo que mencionas, ¿no? Si a ti te dijeran, si tú dijeras, ok, me dice que me toca tal fecha morir, ¿no? Y hasta supieras en qué condiciones vas a hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor y yo diría, ok, entonces me voy a empezar a aventar de paracaídas, voy a agarrar y manejar un carro a toda potencia y voy a hacer muchas cosas que a lo mejor me llevan a decir, ok, es que quiero disfrutar más allá porque sé que no me va a pasar nada, ¿no? Es con la confianza de decir, es que ya tengo mi fecha de muerte, entonces le voy a dar rienda suelta hasta que se me acabe la batería, ¿no? Que esa es otra forma de pensarlo. O me voy a preparar para que, llegado el momento, tenga las condiciones, porque tú planteaste otro tema. Claro, Un tema es decir, si es que sé cuándo, y otra cosa es bajo qué condiciones. claro, Porque claro. si yo sé que me voy a morir en 6 meses más, atropellado, y así, entonces, claro, tal vez me empiezo a lanzar de paracaídas. Pero si sé que me voy a morir en 6 meses más, producto de una enfermedad deteriorante, dolorosa, a lo mejor me voy a preocupar de tener los recursos para tener todos los medicamentos que me ayuden a aliviar el dolor, por ejemplo. Claro. O a tener a alguien a pagarle a alguien que me cuide apropiadamente porque voy a quedar inhabilitado y no sé qué. Pero fíjate lo que es un miedo. ¿Qué crees cuál crees que sea más la impresión de la gente con respecto a decir, ok, ¿qué crees que sea peor? ¿Morir o quedar vivo como si estuvieras muerto? La segunda, ¿Mm? de, ¿Me explico? Y de creo que todas maneras. ese es el miedo que puede suceder con respecto a algo, ¿no? O sea, si me va a pasar algo, yo quiero que no quede vivo ni quede medio vivo. O sea, yo quiero realmente, si sucede algo, pues finalizar y ya, que se acabe la O sea, situación, si me tengo que no morir, sufrir. que sea rápido, que sea sin sufrimiento, claro. Y eso es lo que la mayoría podríamos decir, ¿no? O sea, si yo quiero mi muerte es así, pero sin embargo tienes otra cosa, ¿no? Que cuando tú agarras y empiezas a envejecer, tú sabes muchos de los padecimientos que ya tienes. Tú ya sabes las enfermedades que estás desarrollando. Mm. Sin embargo, no las tratamos. Es decir, tú sabes, dices, ok, tienes un hígado que ya está echado a perder por la cantidad de alcohol que hemos estado consumiendo. Y tú dices, ok, pero pues voy a seguir tomando hasta donde pueda y ya en su momento sufriré lo que tengo que sufrir, ¿no? Entonces, es un... La eterna lucha entre el Eros y el Tánatos. Sí, O sea, sí, sé que me estoy dañando, pero al mismo tiempo lo estoy disfrutando, me gusta y ya, quiero tener calidad de vida en términos de disfrutar y no vivir sin poder hacer nada de lo que me gusta, de lo que me agrada. Pero, pero fíjate que más allá de lo práctico, yo creo que efectivamente, al menos desde el punto de vista psicológico, creo que es muy difícil poder prepararse para algo, porque la preparación implica generar un cambio, generar una dinámica, generar un algo distinto que implique que me preparé o me estoy preparando para algo para lo que no estaba preparado. claro, Ese cambio implica un aprendizaje. Por ejemplo, me preparo para ser profesional en tal área. Y entonces estudio, leo, aprendo. es La algo muer- que vas a desarrollar. pero la muerte es algo que ocurre en un minuto y que no pudo haber ocurrido antes. Ujú, No tienes la posibilidad del ensayo y error. ujú. Por lo Bueno, tanto, casi morí, vi a una pe- luz y camino, pero no es, pero no es, o sea, sí, no es, o mueres o no mueres. claro, Entonces, no tienes una posibilidad real de preparación como prepararme para andar en bicicleta. Aprendo, me caigo, me vuelvo a parar hasta que finalmente lo logro. Ah, bueno, lo intento, hago muchas cosas hasta que finalmente lo logro, pero en todos los claro, intentos nunca me morí. claro. Por lo tanto es algo que en estricto rigor no tiene una preparación.
y no sabes lo que va a suceder y finalmente. no sabes cómo va a ser, no sabes lo que va a ocurrir más allá. Entonces, fíjate que desde el punto de vista psicológico, yo creo que tal vez la mejor forma de prepararte, es, me estoy acordando de un autor, de Viktor Frankl, que Mm, escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, ujú. donde te dice que finalmente el objetivo último es encontrarle un sentido a tu vida, es poder definir un para qué estoy acá, para qué yo quiero estar acá, más allá de que sea como el objetivo divino, eso ya dependerá de tus convicciones filosóficas, religiosas, espirituales. Pero definir yo para qué quiero estar acá, qué es lo que quiero aportar, qué es lo que quiero dejar. Fíjate que me recuerda la película de Disney, la que promocionaron ahorita, que ganó, me parece que un Oscar, la de Soul, Soul, que, ajá, y él habla exactamente, ¿no? De, vas a ir a la Tierra cuando sepas el para qué, ¿no? No se exacto. trata de si tienes un romanticismo por un área, no se trata de si eres el mejor en eso, sino cuál es la función ¿Cuál que es, vas a tener. claro, cuál es tu para qué? Nos podemos tomar también, por ejemplo, básicamente, fácilmente, desde la pirámide de las motivaciones de Maslow, Sí, claro. ¿no es cierto? Donde tú tienes 5 etapas, partiendo de la satisfacción de las Fisiológico. necesidades fisiológicas básicas, luego la seguridad, es decir, una vez que ya tengo satisfecho el alimento y la bebida, por ejemplo, entonces me tengo que asegurar de que esto que tengo no lo pierda. Y por eso es que queremos tener un trabajo, queremos tener una casa, queremos tener un bienestar, para asegurar las necesidades fisiológicas básicas. Luego de la seguridad viene la estima, que tiene que ver con las relaciones sociales. Luego viene el amor, ya en una etapa más íntima. Y finalmente la autorrealización. Bueno, Ujú. la autorrealización es inalcanzable, porque yo puedo plantearme un objetivo y en el momento en que ese objetivo lo alcanzo, como por ejemplo quiero llegar a ser profesional, recibo mi título, ya lo alcancé y surge el siguiente objetivo, Claro, conseguir un trabajo. Y ese va a ser mi autorrealización en el momento. Y luego que lo consigo, quiero lograr algo importante en ese trabajo para eventualmente obtener un nuevo trabajo, mejor aún. Y entonces la autorrealización finalmente siempre se te está corriendo. ¿Por qué? Porque la autorrealización implicaría la satisfacción total y absoluta de tus necesidades. Si yo no tengo ninguna necesidad insatisfecha en tanto ser vivo, la única posibilidad de acceder a eso es a través de la muerte. Porque no tener ninguna necesidad insatisfecha, están todas satisfechas y por lo tanto dejo de requerir. Si dejo de requerir, entonces dejo de requerir oxígeno, ya no respiro. claro. Si dejo de Bueno, requerir alimento, entonces ya no necesito alimento porque ya estoy topísimo. Entonces, de alguna manera, alguien te dice, desde un punto de vista, no sé, hasta budista si tú quieres, bueno, llegar a un momento en el que ya no necesites nada, la única posibilidad es cuando ya estás muerto. claro. Entonces, eh, la preparación para esa autorrealización tiene que ver con lo que yo puedo hacer y puedo tener bajo mi control, locus de control interno, Claro. bajo mi control para haber podido satisfacer todo aquello que quise. Vivir una vida consciente, vivir una vida em, de acuerdo a mi motivación, ojalá intrínseca principalmente, ¿no es cierto? Lo que a mí me motiva, lo que yo quiero, no lo que otros me dicen que tengo que hacer. Em, y cuando ya logré ese sentido, entonces trabajo permanentemente por y para ese sentido, y cuando me llegue el momento de la muerte, decir, bueno, estoy tranquilo, hice todo lo que quería hacer.
di todo lo que quería dar, logré todo lo que quería lograr, no por un tema de ego, sino por un tema de satisfacción, de realización. de realización. Pero fíjate que ahorita que estabas platicando la pirámide de Maslow, cómo vas en secuencia de un logro tras otro logro, me gusta aplicarlo en términos de sentido de la vida. O sea, creo que la vida tiene ese efecto. La vida es un proceso dinámico, no es un Ujú, proceso estático, es un absolutamente. proceso de continuo cambio. Entonces, me imagino los que quieren calcular un proceso y dice, ok, vamos a aplicar la integral y vamos a definir un punto en particular y resulta que como se está moviendo, sigue en ese sentido, ¿no? La vida es un movimiento permanente, es un cambio permanente. Ahora que tiene procesos evolutivos, adaptativos y demás, es punto y aparte, sino en sí, por sí solo, la existencia de un ser vivo es porque tiene muchos procesos fisiológicos en movimiento, ¿sí? Dices tú, tengo una semilla que está en latencia, que al parecer no está vivo, o tengo un virus que está cristalizado y sí, pero en un momento llega, Es una etapa. es una etapa, o sea, no quiere decir que se queda permanente ahí durante muchísimos siglos por los siglos, sino que es una etapa en donde en algún momento por algún factor ambiental dispara el efecto y se desarrolla toda el movimiento, ¿no? Entonces, me gusta la idea de pensar de que una persona no, cierto es que no te puedes preparar para la muerte, pero sí te puedes preparar para la vida, en el sentido de decir, ok, Y debo de cuidarme porque no quiero contagiarme y no quiero morir. No es que te estés preparando para morir, me explico, pero sí en el sentido de decir, no puedo estar todo el tiempo con un miedo de algo que no me deje vivir. O sea, no por el hecho de estar en la pandemia, no puedo disfrutar lo que estoy haciendo internamente. No por el hecho de estar aislado en este momento, no puedo disfrutar con quién estoy conviviendo o cómo estoy conviviendo. A lo mejor puedas tener problemas dentro de casa, a lo mejor puedas inclusive recibir violencia porque se ha incrementado muchísimo, pero debes de buscar la manera de cómo convivir contigo, de tal manera que no te roben la vida de lo que está a tu alrededor o de lo que eres. ¿Me explico? Suena ujú, un tanto resiliente en ese aspecto, ¿no? ujú, Pero el hecho de decir, ok, mira, me siento acorralado, me siento triste, me siento deprimido porque no salgo y demás. Entonces busca cómo hacer contigo para que no te mueras tú. O sea, busca qué hacer, cómo disfrutarte, cómo vivirte, cómo sentirte, eh, que no sea destructivo, ¿me explico? pero no perdiendo de vista que aunque tú digas, me voy a preparar para disfrutar, para vivir, porque no me quiero morir, Ujú. pero me voy a morir igual. Claro, claro, Me voy a morir igual. claro, Por lo pero tanto, no te entregas al hecho, ¿me explico? por un lado no te entregas y por otro lado tampoco estás preocupado permanentemente de que ese momento no llegue porque no tiene sentido, va a llegar igual. Claro, claro. Y por eso yo creo que el tema aquí es el sentido. Y el sentido, como te digo, es, creo que yo, un tema más filosófico, más espiritual, para algunos más religioso. em, Básicamente, mucha gente se focaliza en las relaciones interpersonales, en poder llegar al momento sin tener em, em, rencores, eh, dando los perdones necesarios, Sin tener pesos en eh, en el alma, por así sin tener decirlo, ¿no? pesos en la conciencia, Sí, habiendo dicho verdades que tal vez no había querido decir, am, teniendo la gestalt cerrada, teniendo nuestro círculo cerrado, que no nos quede nada abierto. Cuando nos queda algo abierto es cuando la persona se va disconforme, y bueno, y lo que pase después nuevamente depende de la postura religiosa, espiritual, filosófica que uno tenga al respecto. claro. Am, pero siento que es eso, que es como finalmente la mejor, creo yo, y esto aquí es, no te puedo dar una investigación, un paper, un autor de alguna cosa demostrada. Yo creo que aquí, por eso te dije, comencé Es filosófico, diciéndote que esto es más bien algo filosófico y muy personal. Yo creo que la mejor preparación para la muerte es dedicarte a descubrir y trabajar por tu sentido en la vida,
por lo que tú quieres lograr. Y en la medida que eso lo hagas, y no estés pensando, es que me hubiese gustado no sé qué, y yo no recibí lo que merecí, y a mí no me valoraron, y no sé qué, y estar peleando con el mundo y peleando con la vida, en vez de decir, y no se trata de un conformismo tampoco, de decir, bueno, es lo que me tocó y ya no puedo hacer nada más. No, Fíjate que si me permites, bueno, termine la idea. espiritualmente y religiosamente, Sí, tal vez hasta esa postura también podría ser, ¿no? Si nos vamos a la idea del karma, eh, es lo que me tocaba, ¿no? es lo que me tocó y soy feliz y tengo, y la orden de arriba es que yo sea feliz con lo que me tocó. Claro, claro. Pero fíjate que me queda la idea de una analogía con respecto a lo que es la vida, a ver si, no, si te gusta, ¿no? Me da la impresión de que tú te subes a una bicicleta y la bicicleta empieza a andar. Entonces, Tú la haces andar. ese es el punto. A Que menos si que sea tú, una si la, bicicleta, a menos que sea una bicicleta eléctrica. o vaya en bajada. Me Claro. explico. En un momento cuando te ponen en la bicicleta, porque vienes del parto y demás, o sea, naces, estás en la bicicleta en la bajada, suponte. Lo curioso de cuando una persona dice me voy a preparar para el evento es uno pensaría que es dejar de pedalear en la bicicleta, Es la fantasía de la estabilidad, de la estabilidad, exactamente. pero Pero en realidad la estabilidad como sinónimo de estaticidad. es correcto. Pero entonces, si tú dices prepárate para la vida, quiere decir que tienes que empezar a pedalear Absolutamente. porque vas a llegar más lejos, vas a conocer más cosas y vas a ver más Y cosas. porque si dejas de Puede que sí, pedalear, puede que no. y porque si dejas de pedalear en algún minuto, claro, el impulso inicial te va a llevar. Pero si Lo sacaba. levantas las manos y los pies, en algún minuto se acaba y te vas de lado. Claro, claro, La única forma de mantener la estabilidad, es decir, no caerme, es estar en el permanente cambio de un pedal arriba y el otro abajo, y el otro arriba y el otro ando, abajo. Por lo tanto, permanente cambio. claro, Por claro. eso, por eso yo hacía la analogía con la cúspide de la pirámide de Maslow. Ujú, Cuando tú llegas a la autorrealización, así como que ya no necesito nada más y está todo listo, entonces, si está todo listo, no necesito nada. Si no necesito nada, no necesito respirar, no necesito comer, no necesito beber, entonces la única posibilidad de no necesitar nada es estar muerto. claro, claro, cuando dejas de tener necesidad. Entonces, sí, en el sentido te digo que esa analogía de pronto me vino y dije, creo que es pertinente, ¿no? O sea, la vida finalmente es estar pedaleando la bicicleta hasta que llegues, hasta que digas, ya me bajé, se me ponchó una llanta o me caí. Claro, en la medida en que ese pedaleo además responda, y ahí es donde yo tengo o hago la alusión, digamos, a lo que plantea Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, por si alguien lo quiere buscar, seguramente está en internet para ser descargado, no es un libro, eh, no es muy largo. En la medida que ese pedaleo vaya en la dirección del sentido de tu vida y no de que te digan, muévete, pedalea, anda, compra, gasta, eh, y que son finalmente objetivos impuestos por una sociedad, por una cultura, por una familia, por una forma de educación, Y que pueden ser temporales, y que pueden además ser de todo, temporales y no responder a lo que tú realmente quieres. claro. Pero fíjate que nos lleva a una idea muy complicada de contestar. ¿Qué es lo que realmente quieres? Recuerdo que en el libro de el- La historia sin fin, en el libro, no en la película, Ujú. de Michael Ende, a él le dan un laurel, el medallón que él porta. Y cuando revisa la parte de atrás dice, haz lo que tú deseas. Y entonces él dice, ah, qué fácil. ¿Y La qué deseo? pregunta, y no, exactamente lo que le contesta no recuerdo si era la reina en ese momento, le dice, no, esa es una de las decisiones más difíciles y más complicadas de contestar. ¿Cuál es tu verdadero deseo? Y eso quiere decir que no es un impulso, es algo con lo que te vas a abrazar, es algo con lo que vas a vivir, es algo con lo que vas a morir. No es solamente, a mí se me antojaron, como el principio que decimos, ¿no? A mí me gustaría comer toda la vida pizza. Sí, pero después de 15 días de comer pizza, te aseguro que no quieres comer pizza.
A mí me gustaría vivir con esa persona, sí, pero después de un tiempo de vivir con esa persona, puede ser que no esperes o no estés viviendo lo que tú esperabas, ¿me explico? Entonces, es complicado porque el deseo final o el deseo real de una persona es muy difícil de encontrar. Exactamente. Schopenhauer decía, podemos hacer lo que deseemos, lo que queramos, pero no podemos querer lo que queramos. Mm. Yo Sí, hago lo que quiero, yo hago lo que quiero, voy y como pizza. A ver, pero espérate, pero ¿y ese querer, ese desear, de dónde surgió? Probablemente de que te impusieron culturalmente en algún momento que la pizza era buena, de que bajaron tus niveles de sal en la sangre y por lo tanto requieres algo salado. Pero ¿por qué pizza y no otra cosa? Bueno, porque en mi familia se comía pizza mm, y después de comer tanta pizza quieres beber algo. Entonces quiero beber, voy y bebo. Sí, pero ¿por qué quieres beber? Bueno, porque aumentaste los niveles de sal y requieres hidratarte. Pero ¿y entonces qué bebo? ¿Bebo agua? ¿Bebo un jugo natural? ¿Bebo una bebida gasificada? ¿Bebo café? ¿Bebo alcohol? ¿Bebo qué? Tampoco depende tanto de lo que tú quieras. claro, claro. Eso es una forma de tener, aunque científicamente hay algunos textos, que el libre albedrío no existe como tal, porque estás sometido a ciertos límites de A, decisión. a millones de variables que no manejas. Pero no, ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo te diría en definitiva cómo me preparo para la muerte viviendo de la mejor manera que pueda. Pero fíjate bueno, si quieres empezamos a concluir, porque ya estamos en tiempo, creo. No sé. Entonces, no, hay tiempo, pero de todas maneras, ¿qué te parece si empezamos algunas conclusiones? Sí, La más grande para mí es esa. Es que efectivamente, bueno, dos grandes ideas. Por un lado, tomando la analogía que haces de la bicicleta, ¿no es cierto? Que es la fantasía que tenemos como vivos y como neuróticos de mm, mantener la estabilidad permanente, de estar siempre bien, siempre felices, pero generalmente como que pensamos o alucinamos con la posibilidad de que puedo llegar a un estado de felicidad, de satisfacción máxima y mantenerme ahí estáticamente. Y eso es imposible porque por el pedaleo, ¿no? Porque si en algún minuto estoy bien respecto de esto, me falta esto otro y entonces tengo que girar y voy a lograr esto otro, pero me bajó esto porque lo descuidé o por lo que sea. O claro, sea, hay un permanente pedaleo y es la única forma de mantenerme estable en movimiento, que sería la vida, sí, em, porque estable sin movimiento es la muerte, y por lo tanto asumir que el juego es ese, es un permanente, eh, la estabilidad es el permanente cambio. claro, Y claro. por otro lado, em, que la autorrealización total como cúspide es inalcanzable. Cada vez que tú sientas o creas que te estás acercando, se va a abrir otro elemento más arriba, porque eso es lo que te procura el permanente cambio. Mm, Y entonces, si no me puedo preparar porque no sé cómo voy a morir, porque nunca he muerto antes, porque aunque vaya viendo muertes a mi alrededor, finalmente las veo pero no las vivo, entonces lo que puedo hacer es prepararme para vivir de la mejor manera posible, de manera que cuando pueda llegar o se acerque el momento que no sé cuándo va a ser, sentir que logré gran parte, lo más importante, lo mejor que pude, cumplí mi objetivo, mi sentido. mm, sí. Es de bueno, a ver si no me salgo, no doy más para más tema, pero me vinieron a la cabeza dos ideas. La primera del cierre creo que es cierto. Para mí la vida es un constante cambio, es dinámico, Mm. no es algo estático. Y lo más importante que creo que puede servir para prepararte para la vida es que puedas cerrar cosas, Puede, con la visión de que puedas cerrar cosas cerrar. con la visión de que vas a ir abriendo nuevas cosas. Es decir, voy a tener un logro, pero ya estoy visualizando que debo de continuar para el siguiente logro. Porque en el momento en que yo digo ya obtuve el logro y ya no quiero avanzar más,
en ese momento mi idea de vida empieza a perder fuerza, ¿sí? A perder Entonces, sentido. a perder sentido. Entonces, considero que sí es importante pensar que para prepararte para la vida, tienes que ir cerrando, abriendo, haciendo, cerrando, abriendo, haciendo, cerrando. Y que va a ser así hasta que se acabe, ¿me explico? Y por otra parte, me gustaría mucho el hecho lo platicamos en la vez pasada, ¿no? Sin embargo, no puntualizamos en eso. ¿Cómo es el proceso de duelo? Cómo me veo a la idea de que la gente se despida de mí porque yo he fallecido? Me gustaría, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Me explico? Entonces, me gustaría mucho que no hubiera la idea de el sacrificio, es decir, no me estoy sacrificando, ¿me explico? No quiero vivir para el sacrificio y que sea reconocido por sacrificio. Me gustaría pensarlo en el sentido de decir, ok, le pude aportar algo a alguien, no como modelo, sino porque por su propio desarrollo Mm, de locus de control interno. ¿Me explico? mm. Y lo más interesante, lo que me gusta es que sea recordado como alguien que vivió. ¿Me explico? Sí, que puede Que ser hizo un autodestructivo o algo, sí, lo que quiso, que... que vivió lo que quiso. ¿Me explico? Mm, Entonces, creo que es una forma de prepararte lo voy a decir al revés, ¿no? No estamos diciendo nos preparamos para la muerte, me estoy preparando para la vida. Entonces, eso es lo que me gustaría que la gente dijera, oye, pero ¿cómo piensas morir? No sé, pero te puedo decir cómo quiero vivir, ¿no? Y, exactamente. y piensas ya dejar de pedalear. No, yo quiero pedalear hasta que de verdad no se pueda hacer nada, aunque hay sufrimiento, sí, pero es parte de la vida. Aunque hay problemas, sí, pero es parte de la vida. Y aunque te vas a caer y te vas a levantar y raspar, sí, pero es parte de la vida. ¿Sí? Así que siempre considero decir, yo espero que cuando suceda, la gente tenga una sonrisa y me cuente un chiste, porque le hago mucho chiste a la gente. Bueno, tú ya lo sabrás que hago mucha broma. Y esa es la parte que digo, ok, me siento bien con lo que hago. Me siento satisfecho con lo que hago, ¿no? Que Mm. tengo un desastre de vida. Espérate, es punto y aparte y esos son chistes, ¿vale? Sí, y estaba pensando mientras hablabas también que de pronto en esta lógica como de que tengo que seguir pedaleando y bueno, y si hay sufrimiento es parte de la vida y qué sé yo, bueno, también parte de lo que quiero lograr, el cómo lo quiero lograr, cuáles son los plazos en los que lo quiero lograr, también de pronto podrá ser válido, no sé, pregunta, podría ser otro tema, ¿y qué pasa si digo, ya me cansé, no quiero más? No quiero más. Y social, cultural, religiosamente, te hacen, eh, te destruyen si es que alguien dice, no, es que yo ya no quiero seguir viviendo. Claro. ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Qué pasa con la eutanasia? ¿Son válidos o no? Capítulo aparte. Sí, sí, es Entramos capítulo. en otro tema, pero creo que finalmente también toca claramente el cómo me preparo para morir o para vivir, finalmente, si esa es Para la vivir. conclusión. Ujú. Pues ya quedó. Ya quedó. A ver si no nos tachan de... Pero ¿cómo están diciendo eso? Está bien, está bien. Es parte de... Es parte, ¿no? Y es la decisión que mucha gente toma. Claro. Bueno, pues ha sido un placer Como siempre, a considerar. A ver qué nos dice. nos vemos. Sale. Suerte.